¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, con el placer que nos da saludarlos todos los días aquí en su canal Centinela del Norte. Y les damos la bienvenida también a su programa Punto Fino. Y bueno, es un gusto para nosotros poder estar con ustedes platicando acerca de todas las cosas que están sucediendo dentro de la política nacional, también un poco de la política internacional. Pero bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy, no antes, sin pedirles por favor que nos den like, que toquen la campanita y que se suscriban al canal. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto estar con ustedes en este día en donde tenemos cosas pues muy importantes que platicarles. Hoy les vamos a platicar nada más tres temas muy importantes que tienen que ver, el primer caso muy delicado, con un abusador sexual morenista que está compitiendo por Coahuila. No aceptaban a políticos corruptos y con problemas legales, pues aquí ya les voy a platicar de uno de esos candidatos de Morena. Después, pues vamos a platicar del Batman del bienestar. El Batman de la 4T no puede fingir demencia, amigos. El narcoestado en Sinaloa siempre estuvo a la vista. O sea, esto es realmente delicado. Ahora, en otro tema les voy a platicar de la narcopresidente Claudia Sheinbaum, que usa la Fiscalía General de la República para perseguir a quienes sí golpean al crimen, mientras protegen a los verdaderos criminales incrustados en la cúspide de la cuarta transformación. ¿Qué tal, amigos? Va a estar buenísimo este programa, tráiganse un cafecito y o los acompañamos haciendo sus actividades, pero escuchen estas noticias que les tenemos que comentar el día de hoy. Vamos al contexto con el tema de Coahuila, porque bueno, Morena se cansa de repetir las mismas mentiras. No más corrupción, no más perfiles cuestionados, no más abusos tolerados desde el poder. Y pues ese discurso fue realmente la bandera con la que siempre anduvieron promoviéndose. Pero hoy en Coahuila esa bandera no vale nada, amigos. Ya se descararon. Chéquense esto. Respaldan a un candidato que se llama Antonio Flores Guerra. Exhiben una contradicción gigantesca. Un candidato que es señalado por abuso sexual. No, o sea, con referencias, vamos, que está en procesos en Estados Unidos. Es impulsado sin freno por la cuarta transformación. Aquí no hubo esos filtros de los cuales hablaron en su comité que organizaron el fin de semana anterior los morenistas. Pues aquí ya no hubo esos filtros de los que hablaron porque no hubo una explicación, no hubo siquiera un intento serio de justificar la decisión de haber postulado a esta persona. Entonces, la dirigencia repite que en Morena no caben corruptos, no caben perfiles con problemas y menos problemas legales, ¿verdad? Y en los hechos, pues realmente Morena está repleto de estos personajes, de este tipo de perfiles, porque tal cual parece que se requiere y que están buscando esos perfiles para meterlos en sus filas, o sea, puros delincuentes, ¿no? Bueno, pues hay muchos más innombrables, por supuesto, aquí en el partido, provenientes de otras fuerzas políticas también. Y todos caben si son políticamente útiles, si les conviene sostenerlos, porque además de ahí se financian, ¿no? Y sin importar la gravedad de los delitos de los que estén imputados. Morena sabe lo que está haciendo y aún así sigue avanzando mientras le miente al pueblo, prefiere cargar el costo antes que retirar a su propio candidato.
Eso rompe por completo la credibilidad, amigos, no solo del partido, sino de la Cuarta Transformación. Porque ellos, mientras les entre dinero para que ellos autofinancien sus campañas, pues entonces Morena se ahorra una lana, ¿verdad? Lo demás se lo roban y entonces entran en sus filas personas impresentables. Pero estas personas impresentables pues tienen suficiente dinero de dudosa procedencia y con ese dinero le compran a la gente en las elecciones. El caso también revela algo mucho más profundo, amigos. Esto es de verdad un escándalo. No hay estándares claros en la designación de candidaturas ni una línea ética que se respete. Porque pueden decir muchas cosas en su Congreso Nacional, pero en la práctica lo que les estoy contando, esto es lo que ocurre realmente. Todo depende del momento y de la conveniencia política, por supuesto. Lo que se condena es el discurso falso totalmente, porque es falso, es un discurso solamente vacío, porque en la práctica esto sí se permite. Entonces, esta candidatura respalda, o sea, la respalda Morena, pese a los señalamientos. Morena registra a Antonio Flores como su candidato. Señalamientos por presuntos abusos sexuales en su contra y tiene referencias de procesos y denuncias abiertos, de investigación abiertos en Estados Unidos. Y pues no hubo freno, intento ni revisión pública en este caso. La candidatura avanza con respaldo político de la Cuarta Transformación y Morena pues totalmente contrario a lo que pregona, decide sostener a su candidato pese a acusaciones bastante graves. Y bueno, pues la presión y el cuestionamiento son ignorados por completo y el PAN sí está exigiendo justamente revisar y retirar la candidatura. Los señalamientos son bastante graves, con acusaciones bastante serias y pues se mencionan en documentos judiciales dentro de Estados Unidos. Se cuestiona si Morena aplicará sus propios criterios. No hay respuesta clara de la dirigencia nacional, amigos. Señalamientos graves y directos que Morena ha decidido ignorar. Qué casualidad, como siempre. Perdón que les diga, pero este tema es recurrente. El registro de Tony Flores, porque así se promueve este personaje, no lo he visto, pero ya me cae gordo, ya lo odio. Porque si está acusado por abusos sexuales, miren amigos, hay un dicho que dice, cuando el río suena es que agua lleva. Y pues no podemos cerrar los ojos ante esto. El registro de Tony Flores, en medio de la polémica, pues formaliza su candidatura aún con los señalamientos y continúa en campaña pese a las acusaciones que lo están persiguiendo. Y el debate público sobre los filtros y las elecciones de candidatos que tienen en el narcopartido, ¿no? La imagen pública de este Flores Guerra, pues está envuelta y marcada por las polémicas que lo persiguen, dadas las investigaciones que tiene este personaje criminal, un perfil criminal. Amigos, tengan mucho cuidado, por favor. Investiguen a las personas por las cuales piensan votar en las elecciones del próximo año. Y para mis amigos coahuilenses, mis amigos de Coahuila van a tener un proceso para elegir a sus diputados locales este mismo junio del 26. Entonces, mucho ojo, por favor, amigos, con leer los perfiles de los candidatos por los cuales van a votar y especialmente vigilen a los de Morena. La imagen pública, pues, de este señor Flores Guerra está marcada por la polémica, como les digo, y el propio candidato alega difamación y sigue adelante. Él dice, no, me están difamando. Ya sabemos el dicho de Morena, ¿dónde están las pruebas? Bueno, pues entonces así está este señor Flores Guerra
y bueno, pues una candidatura realmente que sigue avanzando sin aclarar ni enfrentar los señalamientos. Entonces vamos a las conclusiones de este bloque porque pues Morena quedó de nuevo expuesto. Una vez más, dice una cosa y hace lo contrario. Promete limpiar la política y termina protegiendo candidaturas bajo sospechas y también obras de innombrables, con nombres de personas que son innombrables, los que resultan para todos los mexicanos una contradicción directa entre lo que predican y lo que están haciendo en realidad, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. Flores Guerra, Tony es Guerra, así es su nombre de campaña, sigue en la contienda porque su partido lo está permitiendo y lo está protegiendo. Así de simple. Morena tuvo la opción de revisar y de frenar o de aclarar y no lo hizo. Eligió sostenerlo allá arriba y seguramente le garantizará, por supuesto, impunidad. El típico pacto de impunidad que vemos recurrentemente con los candidatos de Morena y con los actuales gobernadores y personas que están en cargos públicos dentro del propio Morena. Y esto, por supuesto, destruye el discurso de una autoridad moral, amigos, porque ¿con qué autoridad moral van a estos personajes a sostenerse? No hay forma de sostenerse y de tener esa narrativa anticorrupción porque realmente las pruebas se ignoran. La anticorrupción se ignora. Las acusaciones de este nivel son bastante serias y aquí estamos nosotros para avisárselos, para que investiguen, sean responsables de lo que van a hacer, de las decisiones que van a tomar, porque no quiero que todo mi querido México esté como está el estado de Sinaloa, que tiene 2 años en guerra. Los comercios están quebrando porque además de todo el peligro que hay, les piden derecho de piso, les cobran extorsiones, o sea, por todos lados. Y bueno, eso es un ejemplo, pero cada caso como este candidato, erosiona mucho más la confianza y confirma que los principios son flexibles cuando el poder está en juego. O sea, pues sí te puedo dejar pasar, pero pues bueno, tú vas a gobernar y ya sabes, aquí de todo se vale. No, no es justo. La llamada cuarta transformación no solo sigue debilitándose por ataques externos, también lo hace desde dentro, por decisiones como esta decisión que están tomando en este momento, por proteger lo que dicen combatir, por repetir promesas que no cumplen. Morena tiene una doble moral. Es un partido sin coherencia ética y pues inmoral, totalmente inmoral. Y cuando esto ocurre, el discurso deja de ser creíble y se convierte en una herramienta política vacía, mientras la realidad pues va por otro lado y la realidad la tenemos enfrente. Bueno, pues ahora, queridos amigos, vamos a hablar del Batman del bienestar. El Batman de la cuarta transformación no puede fingir demencia. El narcoestado en Sinaloa siempre estuvo a la vista. Oigan, o sea, ustedes vieron cuántas marchas hubo con cada desaparecido, con cada asesinato, y se hacían marchas e incluso intentaron cerrar el Palacio de Gobierno. Supuestamente cada vez mandaban más soldados. Entonces, ¿por qué Omar García Harfuch decía que él no sabía nada de lo que estaba pasando en Sinaloa? O sea, él, a quien la propaganda gubernamental lo ha querido hacer como un Batman mexicano, insiste en que no había indicios, que no sabía nada. Oigan,
Si todos lo sabíamos, pero él dice que no sabía nada sobre Rubén Rocha Moya. Es una versión imposible de creer, porque todos lo sabíamos. Aquí, allá y en todos lados se hicieron marchas para pedir la renuncia de Rocha Moya. Y pues Rocha habló directamente y de manera pública durante su campaña sobre la necesidad de buscar mecanismos de coordinación con el crimen organizado, con el narcotráfico especialmente. O sea, porque el negocio del narcotráfico ya no es nada más el narcotráfico, amigos. Ya es un tráfico de personas, tráfico de armas, cobro de piso, los retenes en la carretera. O sea, ya no nada más es el tráfico de drogas, amigos. Esto es una desgracia. Y negarlo como lo niega Omar García Harfuch, es un intento de reescribir lo que ya estaba documentado. Las declaraciones, los señalamientos, las investigaciones fuera del país y en un entorno político empresarial bajo sospecha, pues todo esto acumulado durante años. Morena sostuvo políticamente a Rocha Moya y defendió, además, y lo mantuvo en el poder. ¿Cuánto tiempo lleva siendo gobernador? Desde el 21, o sea, lleva 5 años en el poder. Precisamente cuando el caso escala a magnitudes superiores, la respuesta es negar todo el estilo de la Cuarta Transformación. Esto no nos los merecemos los mexicanos. Se empieza a dar a conocer en las redes empresariales vinculadas al entorno de Rocha Moya, incluyendo menciones a estructuras como la constructora Majalova y señalamientos además sobre financiamiento político a nivel nacional. Más de 84,000 millones de sobornos acumulados. Imagínense nada más esto. Más de 84,000 millones, o sea, acumulados en sobornos, lo que fue y es del desconocimiento de Andrés López Obrador y de Andrés López, del conocimiento totalmente, perdón, ellos lo sabían, de López Obrador y de Andy López Beltrán. El silencio oficial alimenta la sospecha, amigos. No se trató de desconocimiento, sino de tolerarlo, porque lo conocían y lo toleraron. Porque, perdón, ustedes saben las declaraciones que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y lo hemos visto confesar en las mañaneras que no se pasaba nada en el gobierno, que no pasaba nada en el país, sin que el presidente de la República lo supiera. Entonces, no se trató de desconocimiento, sino de tolerancia y colusión desde arriba, ¿saben? O sea, él estaba perfectamente enterado, a él le tocaba el dinero y a Andy también le tocaba el dinero de esos sobornos y de esos contratos con dicha empresa. Lo que hoy quieren hacer ver como una omisión, como, ay, es que no lo habíamos visto, no nos habíamos dado cuenta. Fue un acto deliberado para fondear las campañas morenistas y establecer un esquema de sobornos del narcotráfico y la corrupción a nivel nacional, porque este dinero, de ahí se financiaron todas las campañas de todas las gubernaturas que ganó Morena en el 2024. Bueno, desde el 21, ¿verdad? Pero en 24, bueno, pues arrasaron. Y pues decía que no había indicios. Harfuch, ¿qué tal? Harfuch afirma que no existían sospechas sobre Rocha Moya. Háganme el favor del cinismo de este personaje. Sostiene que nunca hubo observación ni obstrucciones en Sinaloa y confirma que Rocha sigue en el estado y ya está sin fuero. Cuenta con protección federal asignada, dice,
y el gabinete respalda la misma versión. Un gobierno que niega haber visto lo que ya estaba a la vista, que se benefició además de ello. O sea, el gobierno fue el principal beneficiario del gobierno de Sinaloa. ¿Cuántas veces fue el presidente López Obrador a Badiraguato, amigos? 16 veces. Vimos descaradamente al presidente López Obrador hablar con la mamá del Chapo Guzmán. Y todo este documento por el que vienen por Rocha Moya, pues es por todas las declaraciones que los testigos protegidos, bueno, y los presos allá, como el Chapo, como el Mayo, como los hijos del Mayo, como los hijos del Chapo, pues dijeron todo. Entonces a mí que no me venga Harfuch con que no sabía nada, si todo México conocía estos nexos de Rocha Moya y de López Obrador y de la familia de López Obrador con el narco. Y pues Rocha habló en el B21, no sé si recuerden de una entrevista que le hizo Carlos Loret a Rocha Moya previo a en su campaña, previo a que tomara posesión, y pues mencionó coordinarse, que pues podría coordinarse con el narco. Mencionó intermediarios entre el gobierno y el crimen. Planteó también una posible política de Estado. Ahí planteó la política de Estado que iba a gobernar a los sinaloenses. Negó ser narco, pero aceptó contacto directo con ellos. Amigos, esto es evidente. Confesiones en cadena nacional. Nunca hubo una investigación a fondo tras esas declaraciones. Un tema público que se trató de encubrir desde el inicio, digamos, desde que estaba este señor nefasto, delincuente, asesino, corrupto en campaña. La red política y empresarial bajo sospecha también en todo Sinaloa. Y el exsecretario de Finanzas también es señalado por Estados Unidos. Este exsecretario de Finanzas era dueño del bar del cual desapareció el niño Emilio. Emilio desapareció del baño de ese lugar al cual él era el dueño. Imagínense, la sociedad empresarial con otro miembro del gabinete, imagínense, y la participación en múltiples empresas sinaloenses, con operaciones en sectores clave, una investigación internacional en curso y un sistema en donde política y negocios con el narco quedan al descubierto. Bendito Dios que vamos a poder conocer, y qué pena que no lo conozcamos por parte del Estado mexicano. Qué pena que tengamos esta reputación a nivel internacional, porque todos los mexicanos no somos narcotraficantes ni somos corruptos, pero desgraciadamente así nos están viendo ante el mundo. Y pues en las conclusiones de este tema, amigos, el no sabíamos del bienestar, el Batman de la cuarta transformación, no explica nada. Omar García Harfuch sostiene una versión que contradice lo que ya era público, agravando el caso y dejando al descubierto a un gobierno cómplice. Y esto no se vale, amigos. No se vale que el gobierno se ponga del lado de los delincuentes y no del lado de los mexicanos. Tenemos que levantar la voz, amigos. Mis queridos centinelas, perdónenme que les diga esto, pero ya llegó el momento de actuar. No podemos quedarnos impasibles ante lo que estamos viendo, ante nuestros ojos. La total protección del Estado a los criminales. O sea, ya son lo mismo. Ese es el problema, porque por eso no están actuando, por eso no aceptan lo que está sucediendo realmente. Y Rubén Rocha Moya
es parte de una estructura política que lo impuso y lo protegió. Y yo les voy a decir que es una estructura narcopolítica que fue quien lo impulsó y lo protegió. La responsabilidad alcanza totalmente a la cúpula narcopolítica que lo sostuvo dentro de Morena, porque es una cúpula narcopolítica. Y yo la verdad es que cada vez que veo que entrevistan a estos personajes, ya los deberían de detener, porque no es posible que vengan a decirnos una bola de mentiras, que nosotros nos quedemos viéndolos como si nada. El conocimiento de estos vínculos llegó a los niveles más altos del poder, incluyendo el entorno de Andrés Manuel López Obrador y figuras cercanas como Andy López Beltrán, quien sabía sobre los 84,000 millones en sobornos acumulados sobre los flujos del dinero ilícito, montos millonarios y financiamiento narcopolítico. Son hechos graves, esto del financiamiento narcopolítico, que deben ser investigados, por supuesto, y sancionados, ya que su sola existencia contradice la narrativa oficial del gobierno que Morena ha tratado de sostener desde que llegó al poder. Claudia Sheinbaum no puede seguir negándolo todo. Las aportaciones desde el entorno de Rocha Moya hacia las campañas narcopolíticas, así como las menciones en redes empresariales, ¿se acuerdan de todos los espectaculares que había tapizado de Morena en el 21 y el 24? Pues todo esto, amigos, existe una investigación abierta con resultados verificables. El problema es de dimensiones de verdad increíbles. Esto nunca había sucedido en la historia de México. ¿Ustedes creen que estemos ante el principio del fin de la 4T? Ojalá que sí. Participemos y estemos alertas, por favor. ¿Qué tal, amigos? Pues vamos a platicar ahora. ¡Qué barbaridad! Porque ya hasta calor me está dando de todo lo que les estoy platicando y comentando en esto que realmente es sorprendente. ¿A qué punto permitimos los mexicanos que llegaran estos saqueos y estas mentiras a nuestro país? Y pues les viene otro tema importante. Chéquense esto, porque la narcopresidenta Claudia Sheinbaum usa a la Fiscalía General de la República para perseguir a quienes sí golpean el crimen organizado, mientras protege a los verdaderos criminales incrustados en la cúspide de la cuarta transformación. Y pues si no saben, este es un temazo, porque les cuento que la Fiscalía General de la República activó un despliegue institucional de persecución contra la gobernadora Maru Campos y el gobierno de Chihuahua. Esto fue a través de citatorios masivos y líneas de investigación abiertas y presión directa constante en los medios y todo el aparato del Estado sobre cerca de 50 personas que estuvieron involucradas en el operativo que se realizó para desmontar el mega narcolaboratorio que estaba en Morelos, Chihuahua, en el municipio de Morelos. Y entonces, pues vienen las investigaciones a estos cerca de 50 involucrados y pues este fue un operativo realmente exitoso que desmanteló, como les digo, este mega narcolaboratorio en la Sierra del Pinal y que desarticuló una estructura criminal en territorio y tuvo un impacto directo en la producción de drogas sintéticas
que gracias a Dios ya no van a llegar a las calles y ya no van a llegar hacia nuestros hijos o van a cruzar la frontera para envenenar a más personas. Fue un operativo totalmente exitoso y parece que a la narcopresidenta esto le duele, le enoja. Y bueno, por instrucciones del narcogobierno federal, no solo se ignoró el histórico golpe en contra del crimen organizado. Este fue asestado en Chihuahua, que es también un golpe total en contra de la Cuarta Transformación, porque ya sabemos que es un narcogobierno. Y se inventaron una investigación que se centra en supuestas irregularidades, incluyendo la participación de agentes extranjeros, por cierto, los cuales murieron. Y ni siquiera estaban en ese mismo operativo, lo que ha desplazado la narrativa del éxito operativo hacia un terreno que sospecha institucional para desviar la atención de un problema real que retrata la crudeza, verdad y cruel de Morena y su gobierno. Entonces ahora están haciendo escándalo para que la gobernadora Maru Campos entre el caso de las irregularidades que existieron dentro de ese operativo que fue exitoso y que se desmanteló un mega narco laboratorio. Entonces, distintos reportes periodísticos y señalamientos provenientes del gobierno de Estados Unidos han ligado con el crimen organizado a múltiples figuras de Morena. Les voy a decir que realmente esto hizo enojar muchísimo al gobierno de Estados Unidos, porque no fue en ese operativo, porque ellos habían ido a una capacitación independientemente si participaron o no en el operativo. Eso no le corresponde al gobierno de Chihuahua, eso le corresponde al gobierno, le corresponde a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La gobernadora de Chihuahua no va a estar viendo quién sale al operativo, perdón, es ilógico. Y bueno, por eso se le echan, pero realmente ahí fallecieron 2 oficiales norteamericanos de la CIA. Y esto se convierte en un problema porque lo minimizó. Entonces, la presidente, lo que hizo, la narcopresidenta, lo que hizo fue no dar el pésame, no lamentar la muerte de estos trabajadores de investigación de la CIA que murieron en Chihuahua, que se sabe y se rumora que fueron asesinados. Imagínense en qué problema estamos metidos. Y eso detonó también que el gobierno de Estados Unidos dijera basta. Basta de estarles ayudando a desmantelar cuestiones en contra del narcotráfico y perseguir a los narcotraficantes para que esta señora ni siquiera agradezca la cooperación. Entonces, distintos reportes periodísticos y señalamientos provenientes, les digo, de Estados Unidos han ligado a la presidenta con el crimen organizado y también a múltiples figuras de Morena como gobernadores, legisladores, exfuncionarios y dirigentes de la 4T como, y esto me da mucho gusto, Adán Augusto López Hernández, Satán Augusto y la traicionera Andrea Chávez, con su barredora, Marina del Pilar Ávila, Alfredo Ramírez Bedoya. Bueno, Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California Norte, Alfredo Ramírez Bedoya, él es gobernador de Michoacán, Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, Mario Delgado, que ahora es, él es de la CEP, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, que son los que sabemos hasta ahorita, son señalados en investigaciones, reportes y controversias públicas relacionados con vínculos y financiamiento, vínculos con el narcotráfico y financiamiento irregular o contratos con estructuras criminales. Fíjense nada más a qué hemos llegado. Esto está tremendo porque es un
cinismo por parte del gobierno lo que está sucediendo. La incapacidad de contener la crisis y reaccionar de manera efectiva. Claudia Sheinbaum y su pandilla, su club de rufianes, han quedado de manifiesto. En su negociación, pues tratan de convencernos, ¿no? Porque niegan, su respuesta es institucional, o sea, todo el gobierno generalizado es que pruebas, 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 pues ya las tenemos, pues si las vemos todos los días. Y mientras, pues en la parte de Chihuahua, pues tienen citatorios, bastante presión por parte de la Fiscalía y visibilidad en estos y otros casos, que son de una gravedad inédita en México, amigos. Mis queridos centinelas, esto no se observaba antes en México. Una actuación pública equivalente por parte de la Fiscalía General de la República ni de ninguna institución federal. O sea, en serio, no hay actuación de la Fiscalía ni de una institución federal para detener este narcoestado en el que estamos viviendo. Ese contraste es el que hoy defiende el debate y busca tapar el sol con un dedo al atacar a un gobierno que sí está trabajando y que sí está desactivando estos narcolaboratorios, los está desmantelando. Y pues está trabajando duro contra la delincuencia mientras de manera desesperada intenta ocultar lo inocultable, la narcopresidenta y su 4T. O sea, también los legisladores, ¿no? Y los narcosenadores, y los narcogobernadores, y los narcocandidatos, ¿no? Ellos dejaron de ser un Estado que cuida, dejaron de ser el Estado para convertirse en parte del crimen organizado y del narcotráfico. Y esto finalmente se va a saber y tendrá consecuencias legales. Y no puede pasar desapercibido porque lo estamos viendo. Es algo evidente. Vemos desde hace 2 años la guerra que hay en Sinaloa. Hemos visto cómo se van desarrollando los números para cada estado. Desgraciadamente vimos cómo se manejó el tema de Michoacán con Ramírez Bedoya. Cuando llegó al velorio de Carlos Manso lo agarraron a golpes porque sabían que él había mandado matar y había intervenido porque Carlos Manso ya le había pedido ayuda a la presidente. Le dijo cómo estaban y que si lo mataban, le dijo, yo sé quién me va a matar, necesito que me cuiden. Bueno, entonces díganme si Ramírez Bedoya de Michoacán no va a ser culpable también. En Tamaulipas, todo el tema del huachicol en Tamaulipas, díganme ustedes si Américo Villarreal y su pandilla no sabían lo que estaba pasando en Tamaulipas. Y díganme ustedes si el gobierno no sabía lo que estaba pasando en Tamaulipas. Ahora, en Veracruz, muertos, asesinatos, derrames, Dios mío, matan cada semana a un personaje, caramba, activistas, a presidentes municipales, a candidatos, a quien abra la boca. A cada momento estamos viendo en Veracruz el tema que hay. Esta narcogobernadora Rocío Nale es una criminal ratera. Eso es lo que es, una ratera criminal. ¿Por qué? Porque ella estaba a cargo de la construcción de Dos Bocas, amigos. Dijo que iba a estar en 2 años y estuvo en 4 o 5. Y dijo que iba a costar 8. Y resulta que costó 32. O sea, triplicaron, cuadruplicaron el costo de esto, ¿no? De la refinería. Y bueno, pues esta señora es multimillonaria porque además Rocío Nale es zacatecana. No tendría ni por qué estar gobernando Veracruz porque ella es de Zacatecas, amigos. Y bueno, pues vemos una bola de contradicciones en este gobierno, vemos una bola de complicidades y de tapaderas
que ustedes y yo nos preguntamos, bueno, ¿por qué? O sea, realmente, si fuera esto un gobierno normal, pues estaría atacando a los criminales. Pero ya teníamos el antecedente de abrazos y no balazos. Y ahí vimos precisamente la política de seguridad que iba a tener Andrés Manuel López Obrador. Ante la presión de Estados Unidos, entonces Claudia Sheinbaum, la narcopresidente, tuvo que empezar a combatir al narco porque ya tenía el gobierno de Estados Unidos encima. Vino Marco Rubio, ha venido, bueno, el embajador, todo mundo del gobierno del área de seguridad de Estados Unidos han venido a hablar con ella. Y por eso es que comenzó a atacar a los cárteles. Pero si no, no lo hubieran hecho. Hubieran seguido. Y mientras, todo México incendiado. Amigos, Tofino. Y bien, amigos, pues ahora vamos, fíjense, a analizar esto. Vamos a desmenuzarlo. El tema de los citatorios masivos por el operativo en Chihuahua, pues es inverosímil. O sea, en serio, por eso la Fiscalía de la República está citando a 50 personas, pues que citen e investiguen a todos los criminales que tienen el gobierno de Culiacán. Entonces la FGR llama pues a declarar a estas personas. La investigación por el operativo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos. Imagínense qué vergüenza, qué exhibida tan grande. Y están haciendo esto pues para que sea una cortina de humo y que ya no se hable de Rocha Moya y el narcogobierno. Pero se están dando un balazo en el pie porque realmente el desmantelamiento de un laboratorio de gran escala lo vimos todos. Y la indagatoria centrada está en el procedimiento. ¿Cómo ven? Y la revisión sobre la posible participación de agentes extranjeros. Eso les preocupa, de veras. No les preocupamos nosotros. Les preocupa que se haya desmantelado un narcolaboratorio. Fue un operativo que golpeó totalmente al crimen organizado de una manera impresionante porque era realmente una planta de producción bien hecho. El narcolaboratorio era una narcoplanta de producción de drogas sintéticas. Y pues este operativo realmente le golpeó al crimen y pues finalmente termina bajo presión institucional a quienes lo ejecutaron. ¿Cómo ven? O sea, no se les hace ilógico, no se les hace que estamos viviendo el mundo al revés, mis queridos centinelas. Bueno, y pues los señalamientos públicos en contra de los narcomorenistas son ignorados por la cómplice, la narcopresidenta Sheinbaum, porque son señalamientos de todos los mexicanos, además del gobierno de Estados Unidos, y pues ella sigue ignorando esto. En reportes periodísticos se mencionan a distintos actores del oficialismo, a distintos actores que son parte del gobierno y se habla de presuntos vínculos de financiamiento irregular o contactos con los criminales directamente. Algunos casos incluyen sanciones administrativas en el extranjero, como visas y revisiones financieras, o sea, revisarles sus cuentas y sus movimientos bancarios y quitarles las visas. Esto se está haciendo. Y bueno, los nombres de los cuales ya les quitaron la visa y que les están revisando sus cuentas, están ahí Adán Augusto López, Satán Augusto, que les digo que él fue gobernador por Morena en Tabasco, después fue secretario de Gobernación y ahora es senador de la República. O sea, imagínense, Marina del Pilar, que es gobernadora de Baja California, al que están investigando totalmente y ya lo tienen, le congelaron sus cuentas, etcétera, es a su esposo. Él tuvo la fineza de renunciar porque lo estaban investigando.
Alfredo Ramírez Bedoya, que es el de Michoacán, Rocío Nale, que es la corrupta de Veracruz, Mario Delgado, que es el corruptazo que fue el dirigente de Morena, que ahora es secretario de Educación Pública Federal, Américo Villarreal, que es gobernador por Tamaulipas. Gracias a Dios, aparecen en el debate público todos los días. Y Andrea Chávez, por ser la querida de Satán Augusto, y que se quiere lanzar como candidata para el gobierno de Chihuahua, Dios los libre, amigos, Dios los libre. También ha sido señalada Andrea Chávez en controversias políticas recientes y no se observan citatorios ni investigaciones públicas equivalentes en México. ¿Por qué? Andrea Chávez lleva desde el 2024 en campaña ilícita en Chihuahua, con un desborde de recursos impresionantes, con las ambulancias del bienestar y con aquellos y carteles y bardas y fiestas. Y bueno, fíjense que organizó una fiesta y ¿qué creen? Que ya no hubo quórum, ya no tuvo asistentes a su fiesta. No recuerdo si fue una posada. No, pues la gente ya se está dando cuenta, ¿verdad? Sin embargo, con todo el dinero que ha gastado Andrea Chávez, que lleva 40 millones de pesos gastados en su... Ni siquiera han empezado las precampañas, o sea, para el 2027. Ni siquiera han empezado. Y ella ya lleva gastados 40 millones de pesos. Y pues estas acciones realmente que son ilícitas, pues la fiscalía pues no lo cita, ¿verdad? Ni hay investigaciones públicas. Para nada. Un volumen creciente de señalamientos que no se traduce en acción realmente institucional y ni del gobierno. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente tenemos un narcogobierno y tenemos narcogobernadores, narcopresidentes municipales, narcosecretarios de Estado. O sea, el narco ya tomó al Estado a través de Morena, que es un narco partido terrorista. Y Chihuahua a golpes certeros contra el crimen organizado, mientras Sheinbaum, la narcopresidenta y la Cuarta Transformación, encubren a los malos. Están encubriendo a los suyos, amigos. Chihuahua ejecuta operativos con resultados concretos en territorio. Desmantelamiento de infraestructura criminal relevante. Ese es el coraje que tiene Morena, porque ha habido desmantelamientos de infraestructuras criminales dentro del territorio de Chihuahua. Y esto tiene muy enojada a la narcopresidenta. Y pues la implementación de la plataforma Centinela como sistema integral de vigilancia, más el uso de inteligencia y tecnología con reacción operativa, la presión política paralela desde las instancias federales, es el acoso continuo de la narcopolítica morenense sobre Maru Campos y sobre Chihuahua y sus habitantes. Los intentos de trasladar el caso al Senado, imagínense, como un mecanismo de control político, es realmente inverosímil, es de mentira, es surrealista. Esto no puede ser posible. Un gobierno estatal que actúa y enfrenta el escrutinio del narcoestado. Qué difícil y qué complicado. Yo quiero a los chihuahuenses, apoyo a la gobernadora Maru Campos porque creo que está haciendo bien las cosas. Y mis amigos de Chihuahua no se merecen que llegue el narcopartido Morena a Chihuahua a gobernar. La 4T busca impunidad para sus narcofuncionarios. Eso es lo único que hace. Y finalmente, con la falta de credibilidad en el sistema de justicia, viene la caída definitiva de la Cuarta Transformación y su narcogobierno. La actuación de la Fiscalía General de la República exhibe
exhibe el rigor inmediato y presión total cuando se trata de un gobierno de oposición, amigos, que sí tiene resultados en contra del crimen y una permisividad y la conclusión, pues los señalamientos provenientes de reportes periodísticos y referencias internacionales alcanzan a figuras importantes porque son la cúpula del poder y los alcanzan totalmente porque ya están evidenciados por reportes periodísticos, por el gobierno de Estados Unidos, por lo que hablamos entre nosotros, amigos, mis centinelas. Por eso sabemos, pero realmente, o sea, están alcanzando a la cúpula más alta del poder, que son, como les digo, Satán Augusto, Marina del Pilar, Alfredo Ramírez Bedoya, Rocío Nale, Mario Delgado, Américo Villarreal, incluso actores recientes en el debate público como Andrea Chávez o Cruz Pérez Cuellar, que buscan también gobernar el estado de Chihuahua. Y pues bueno, pues traicionó para imponerse en el sistema corrupto del narcopartido y pues ligado, por supuesto, al crimen organizado, y se ha apoderado junto con Morena de las instituciones y ya de gran parte de los estados en México. Imagínense ustedes qué desgracia estamos viviendo, amigos. Esto realmente nunca había ocurrido. El contraste es demasiado evidente para ignorarlo. En Chihuahua, un operativo que desmantela infraestructura criminal afectando los intereses de las cúpulas morenistas termina convirtiéndose en un problema para quienes lo ejecutaron de manera limpia y transparente, porque eso es para lo que deben de trabajar. Sin embargo, acaban metidos en un problema en el gobierno de Chihuahua con la fiscalía por haber tenido, por estar combatiendo al crimen organizado. A nivel federal, los múltiples cuestionamientos que rodean actores públicos relevantes no detonan. Hasta ahora no han detonado. Una respuesta institucional real, solo realmente vemos el encubrimiento a todas luces y todo el aparato del Estado está trabajando para garantizarles la impunidad, porque este grupúsculo no tiene ni una sola carpeta de investigación ante la Fiscalía. Las investigaciones están en Estados Unidos, amigos, porque todas las instituciones en México están cooptadas. Las que no están cooptadas ya desaparecieron. Y amigos, no podemos permitir esto. Cuando la justicia actúa de manera selectiva y manipuladora, tratando de fabricar culpables en casos como el exitoso operativo que vimos en Chihuahua bajo la gestión de Maru Campos, en otros casos se diluye y se vuelve inexistente, dejando claro que solo como herramienta política es como pueden ellos presionar. Este es el verdadero riesgo, porque sin reglas claras y sin aplicación pareja de la ley, no solo se debilita la lucha en contra del crimen organizado, se erosiona la confianza pública en todo un sistema ya que opera de la mano del narcotráfico. Y realmente es una pena que nuestro querido México tenga una reputación así ante la comunidad internacional. ¿Quién va a querer venir a invertir a México si el país está tomado por el narco? Porque tenemos una narcopresidenta, narcogobernadores, narcosecretarios de Estado, narcopresidentes municipales, y todos los que trabajan en Morena están bajo el manto del dinero manchado de sangre, de muertes, de adicciones, de secuestros, de cobros de piso, de decapitados, de desaparecidos. Ese es el manto que sostiene a Morena. Tenemos que romper con esto, amigos. Muchas gracias. Me despido el día de hoy con esta charla que tuvimos tan interesante de noticias, y despertemos, amigos, abramos los ojos y veamos realmente con lupa lo que está sucediendo en nuestro querido México. Los quiero, amigos centinelas, les mando un beso grande y nos vemos en la próxima emisión de Punto Fino en su canal
Centinela del Norte. Bonita tarde, bonita noche y bonita madrugada o bonito día. Hasta la próxima.